Muy buenas noches, mis queridos amigos, ahí que están con nosotros, ahí que han prendido sus cámaras, ahí como nuestra querida, linda, preciosa Michelle, que está con nosotros ahí. Bien, ahí saludamos a Michelle, saludamos a Sara, saludamos a Jesús, a Naudit, a Carlis, a Saray, a Rommel, a Yanin, que se nos está conectando, y también a Facundo. Queremos desearle a ustedes muy buenas noches. Ahí donde quiera que nos estén viendo también puede ser buenos días, buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar nuestro estudio bíblico del día de hoy. Esa es la verdad. Pero antes de comenzar con este estudio bíblico, mis queridos amigos, siempre es bueno comenzar con una oración. Así que queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que primeramente puedan prender sus cámaras para poder verlos, quienes están en nuestra reunión de Zoom, y por supuesto a donde quiera que estén, poder inclinar sus rostros y así poder elevar una oración a nuestro Dios. Así que inclinen sus rostros para poder orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, te damos las gracias por el día al cual tú nos has dado, porque nos cuidaste, porque nos has bendecido y porque estamos aquí en este nuevo lunes de estudio bíblico. En este momento, Señor, pedimos que la persona a la cual tenga la lección bíblica del día de algunos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora en estos momentos a invitar a la persona a la cual tiene el estudio bíblico de esta noche, de esta tarde, y desde Chile, de donde yo estoy, nos vamos a conectar directamente a Venezuela. Nos vamos a ir a Venezuela porque la persona a la cual tiene el estudio bíblico del día de hoy es nuestra querida amiga Sara Centeno. Así que invitamos a Sara Centeno a que pueda prender su cámara, pueda prender su micrófono. Ahí también saludamos a Rommel que prendió su cámara. Bienvenido, Rommel. También a quienes se nos han incluido en este caso a la sesión, a la sala Zoom, a Kevin ahí que está con su mascarilla yendo a su hogar, espero que sea así, que no se vaya de fiesta, estamos ya cerca del toque de queda. También ahí que está Lili también, está con nosotros, y David, que se nos unió. Así que bueno, saludamos a Sara, sabemos que Sara está teniendo algunos problemas ahí de internet por el clima, ¿o no, Sara? Sí, señor, pero no sé si me escucho mejor o no. ¿Me escucho bien? Yo te escucho excelente, te veo pixeleada, pero te escucho excelente, así que con tal que se escuche yo creo que vamos a estar súper, súper bien. Así que, Sara, te dejamos el tiempo para que tú puedas tomar en este momento el estudio bíblico del día de hoy. Bueno, me alegra muchísimo. Yo veo este documento bastante cortico, bastante sencillo de entender, así que esto va a ser rápido. No sé cómo harían otras personas antes de mí, primera vez que asisto a un estudio bíblico del GPS, pero para mí esto es fantástico, porque vamos a tocar un tópico que yo creo que es bastante, de hecho, es objeto de contienda a veces cuando nosotros nos abordan con este tema. Estamos estudiando, al parecer, un documento o un libro que el tema 15 se titula Equilibrio Perfecto y nos habla de la ley del Señor. Este estudio comienza hablando acerca de una señora que iba en un autobús hace muchos años, pero un blanco, alguien de tez blanca, ella iba viajando en una ciudad de Estados Unidos. Entonces ella iba sentada en su asiento, pero una persona de tez blanca le pidió, ahora sí, le pidió que le cediera su espacio. Un señor, un tipo le dijo, o sea, un hombre le dijo a la señora, mira, levántate de ahí porque necesito sentarme, cuando generalmente es al revés. Y es que esta señora, mi querido Jaime, era afroamericana, era de tez negra, y había una ley que decía que las personas con descendencia o con ascendencia afroamericana debían cederle el espacio en los autobuses a aquellas personas que sean blancas en caso de que no hubiese otro asiento. De hecho, estaba dividido el autobús
entre un lugar para las personas blancas y un lugar para las personas negras. En caso de que todo el autobús estuviese repleto, todos los puestos de las personas blancas estuvieran repletos, las personas negras debían levantarse y cederle el asiento a aquellas personas blancas que quedaban de pie. El estudio, el documento nos dice que, o esto que leí nos dice que es que realmente a veces algunas leyes humanas parecen descabelladas, parecen ir en contra incluso de lo que nos manda el Señor. Pero hay una ley, que es la ley que vamos a hablar hoy, yo estoy segura que usted ya captó de qué se trata. Es la ley del Señor, los 10 mandamientos. Y para entender qué significa la ley, o mejor dicho, para entender este estudio bíblico, yo quisiera que usted se hiciera esa pregunta, o sea, ¿cómo tú y cómo yo debemos considerar, la voy a poner aquí, esto, ok, muy bien. ¿Cómo tú y cómo yo debemos considerar la ley del Señor en este tiempo? O sea, ¿o qué importancia tiene la ley del Señor para nuestra vida? Cabe destacar que la ley del Señor a veces ha sido atacada por muchas personas. Por ejemplo, hay religiones que sostienen que la ley de Dios ya no sirve, ya no es necesaria, mejor dicho, que los 10 mandamientos fueron abolidos, que solamente eran vigentes para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero después del Nuevo Testamento, después que el Señor Jesús vino, él mismo abolió la ley. O Pablo, por ejemplo, en algunos versículos hay personas que lo malinterpretan y dicen y afirman que ya la ley del Señor no es absolutamente necesaria para nosotros ser salvos, ni es necesario cumplirlo, ni es tomada en cuenta en nuestra salvación para ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué significa la ley para hoy, para este año 2021? O sea, ¿qué dijéramos en Venezuela? No, yo mejor no digo eso porque puede sonar grosería en otros países, pero digo, ¿qué es de relevante la ley de Dios en el día de hoy? El estudio se divide en 3 partes. Vamos a comenzar con la primera, que se trata del Antiguo Testamento, la ley y la gracia del Señor en el Antiguo Testamento. Y es tan sencillo de entender, porque es que vemos que el pueblo de Israel no era un pueblo, ¿cómo se dice?, prodigioso. El pueblo de Israel no tenía nada especial en comparación con los otros pueblos. Lo único especial era que el Señor lo amaba de manera especial y por su gracia le concedió favores. Lo sacó de la esclavitud, lo llevó a través del desierto, en ese camino del desierto hizo prodigios, lo introdujo en una tierra que esa sí era prodigiosa y le dio bienestares. Sin embargo, el pueblo de Israel tuvo traspiés por infringir la ley de Jehová. Y es que por amor, escúchese bien esto, que es bastante relevante para nosotros aún hoy en día. Voy a quitar los lentes que me fastidian. Por amor, el Señor dio la ley al pueblo de Israel. Es como que si el Señor se sentara hoy contigo y te diga, vamos a ver por aquí un nombre, Kevin que va caminando. El Señor te dice a ti, Kevin, yo te amo. Y como yo te amo, yo te voy a regalar estas cosas, estos consejos para que tú los cumplas, para que te vaya bien en lo que hagas, para que todo lo que hagas prospere, porque yo necesito que tú estés bien. Y como este mundo está mal, yo necesito que tú te conduzcas a través de este mundo de la mejor manera y que tu caminar sea firme, y por eso yo te regalo estos estatutos, no hagas esto, no hagas esto y no hagas lo otro, y verás que vas a llegar tan bien que vas a estar conmigo en el reino de los cielos. Algo así fue la intención con la cual el Señor dio los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, ahí empieza entonces a tergiversarse las cosas desde el punto de vista de algunos estudiosos. ¿Por qué? Bueno, Pablo empieza diciendo que nosotros no somos salvos por guardar los mandamientos, sino somos salvos por gracia, y es verdad. Nosotros no somos salvos precisamente porque cumplimos con toda la ley del Señor, sino que cumplimos toda la ley del Señor porque somos salvos. ¿Estamos entendiendo? Voy a repetir. Yo, Sara, he sido salvada por el Señor.
por su gracia, porque Él me amó tanto que Jesús vino y murió por mí. Yo decido aceptar esa gracia. Yo decido tener una comunicación con el Señor, pero como el Espíritu Santo me cambia, porque nada se queda estático, porque el Señor te hace dar frutos, el Espíritu Santo da frutos. ¿Han escuchado los frutos del Espíritu? Uno de esos frutos o de esa evidencia de que el Señor está cambiando mi vida y de que yo he aceptado esa salvación es cumplir la ley del Señor. Entonces, como ninguno de nosotros los seres humanos vemos los corazones y la intención de nadie, nosotros es, como dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Nosotros vemos es la evidencia, los frutos, las acciones que tienen como consecuencia los pensamientos o la concupiscencia de cada quien. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, ustedes son salvos por la gracia del Señor, pero para poder llegar al reino de los cielos, ustedes tienen que dar evidencia de que ustedes aceptaron esa gracia. ¿Cómo la hacen? En Apocalipsis también lo dice, Juan también lo dice en Apocalipsis. La paciencia de los santos es lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen también la fe de Jesús. Entonces, yo quisiera que nosotros entendiéramos en esta noche, yo no escucho a nadie, yo no sé si me están escuchando, ¿aló? Me siento sola aquí en esta sala. ¿Hay alguien? Te escuchamos perfectamente, Sara. Claro Sí, que nomás, sí, nomás. Estamos todos atentos, todos atentos. Está muy bueno. Le estaba diciendo que en el Nuevo Testamento, Pablo dice que nosotros somos salvos por gracia, ya lo hemos escuchado, pero entonces como consecuencia de eso, escúchese bien de eso, nosotros nos nace, el Espíritu Santo nos conduce de tal manera que cumplimos los 10 mandamientos y la ley del Señor. Yo quisiera retroceder un poquito, y es que cuando el Señor exigía al pueblo de Israel que cumpliera la ley, su ley, en el Antiguo Testamento, le decía primero lo que él hacía. O sea, el Señor se dijo, mira, le decía, por ejemplo, pueblo de Israel, recuerda que yo te amo y yo te saqué de la tierra donde estabas por allá de las manos del faraón como esclavo. Y te saqué allí haciendo prodigios y maravillas. Y te conduje por todo ese camino. Dividí el mar en dos. Hice caer maná del cielo. Hice muchas maravillas por ti y porque te amo. Por eso yo te pongo esto ahora. Porque este esfuerzo no puede ser. Se te apagó el micrófono. Están llamando del trabajo, perdón. Estoy conectado con el teléfono, así que si se corta, eso también es. El Señor le decía al pueblo de Israel, yo necesito entonces que como yo hice esto, ustedes hagan esto, porque yo necesito que ustedes estén bien y yo los saqué de aquí con un propósito y para que ese propósito se cumpla, ustedes tienen que ser luz en todo el mundo y deben comportarse de la mejor manera, que es así, y ustedes van a ver que todo les va a salir bien. En el Nuevo Testamento es algo muy parecido, pero yo quisiera que nosotros ahorita nos metiéramos en aguas más o menos profundas. Y es que precisamente hay textos del apóstol Pablo que se sacan de contexto, precisamente, y que por eso se malinterpreta respecto a la ley. Como dije al principio, hay personas que piensan y afirman que la ley del Señor ya no es necesaria, que solamente está en creer la salvación, que solamente está en la fe la salvación. Entonces, la ley no tiene nada que ver en nuestra historia actual, no tiene nada que ver ni con mi vida, y Jesús mismo lo afirmó. Y Pablo mismo lo afirmó. Y a veces nosotros nos podemos confundir porque es que la Biblia habla claramente de estas cosas y realmente da para entender, si no sabemos interpretar, da para entender aquello que algunas religiones erradamente interpretan. Déjenme leer entonces textualmente. La tercera sección de nuestro estudio bíblico está, ¿Pablo enemigo de la ley de Dios? Es una pregunta. Y es que en el Nuevo Testamento es bastante claro la ley de Dios, pero algunas personas imaginan que Pablo enseñaba lo que no se debe guardar más que la ley de Dios. O sea, que no se debe guardar más la ley de Dios, que ya eso estaba abolido, como habíamos mencionado. Pablo enseñaba, personas creen que Pablo enseñaba que ya la ley no servía, pero para nada.
Realmente el apóstol tiene algunas afirmaciones que parecen contradecir el resto de la Biblia como esta. O sea, ¿cuál es la carta que ustedes le van a sacar en el momento que van a debatir con ustedes acerca de la ley de Dios? Es lo siguiente. Le dice que ya usted no está bajo la ley, sino bajo ¿qué? ¿Quién conoce el texto? Yo sé que lo hemos escuchado, vamos a participar. Bajo la gracia. Sí, señor. Ajá, entonces Pablo en Gálatas, en Romanos, en Gálatas dice, mira, ya nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero ustedes saben que esta interpretación, algunas personas la toman como que si ya nosotros no tenemos que regirnos por la ley. Y cuando Pablo dice que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no se refiere a que la ley ya ha dejado de ser o que ya no tiene importancia, sino que se refiere que ya nosotros no tenemos por qué, o sea, recordemos, para poder entender este punto tenemos que recordar que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando Pablo dice, ya nosotros no estamos bajo la ley, tenemos que entender que Pablo quiere decir, la verdadera interpretación del texto es que, hey, la ley ya no te aplasta, ya no cae sobre ti. O sea, tú tienes la oportunidad de que tu pecado sea reivindicado. O sea, si ya infringiste la ley no tiene por qué aplastarte porque la gracia del Señor está aquí presente. Pero cuando tú eres salvo y cuando tú aceptas esa salvación y cuando la gracia del Señor te envuelve y te renueva, tú cumples la ley. No sé si estamos entendiendo, pero es que realmente una cosa es consecuencia de la otra. No por cumplir la ley somos salvos, sino como porque somos salvos, cumplimos la ley. Lo he repetido varias veces y lo voy a hacer hasta que salgamos de este estudio bíblico sabiendo que cuando alguien nos pare en la calle y nos diga, hey, pero es que cumplir los mandamientos ya no es relevante en este mundo, en esta era, porque incluso el mismo Pablo lo dice, ya no estamos bajo la gracia, bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Usted le dice, no, señor. Pablo se refería a que ya la ley no nos atropella, ya que no estamos bajo el yugo de la ley, que nos recuerda que somos pecadores, sino que a pesar de que somos pecadores, el Señor nos da la oportunidad de reivindicarnos, de renacer por su gracia. Pero cuando nosotros aceptamos esa gracia, entonces obedecemos la ley. ¿Está bien? Ya estamos entonces aquí entendiendo y enriqueciéndonos de esta lección. Voy a leer textualmente lo siguiente. Una lectura, esto es lo que dice textualmente lo que acabo de explicar. Una lectura más atenta muestra que estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. En la epístola a los Gálatas, Pablo usa como sinónimo las siguientes palabras: bajo la maldición o sea, por desobedecer la ley. En otras palabras, ya nosotros no estamos bajo pecado ni bajo condenación, porque gloria a Dios, el Señor murió por nosotros, entonces tenemos gracias de ser salvos. Ya no estamos condenados, sino que tenemos la posibilidad y la oportunidad de ser salvos. Y vuelvo y repito, por esta maravillosa oportunidad de ser salvos, cuando usted la acepta, cuando usted la agarra y cuando usted empieza a vivir con ese Dios que lo salvó, entonces nace obedecer la ley del Señor. El Señor no toca a nadie y lo deja igual. El Señor es verdad, va, busca, a pesar de que somos pecadores, pero Él restaura, Él acomoda, Él modifica. Y una de las consecuencias que tiene esa modificación es que el Espíritu Santo cala en nosotros, está en nosotros, entonces tenemos como consecuencia obedecer la ley. Cuando el Señor dijo a través del apóstol Juan, como mencioné hace un momento, ¿cómo vamos a reconocer entonces o qué característica tendría el pueblo del Señor en los últimos tiempos, en el 2021, cuando el Señor está a punto de venir? ¿Qué característica va a tener? Alguien que me diga, ¿qué dice Juan? Mira, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son las características del pueblo del Señor en los últimos tiempos según Apocalipsis? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien. Los que creen en Jesús, porque fíjense, hay unas personas, hay un grupo de personas, voy a decirlo de esta manera,
que guardan ellos tratan de guardar los mandamientos del Señor, incluso el sábado. Ellos guardan los mandamientos, ellos tratan de vivir conforme a la ley, pero no tienen el evangelio. Ellos no creen que Jesús nació, ellos no creen que Jesús vino y murió por nosotros. Pero entonces hay personas que al contrario, como hemos dicho anteriormente, hay personas que abrigan la esperanza de Jesús, que Jesús vino y abolió la ley y continuó aquí en la tierra y ya nosotros no es necesario. De hecho, hay unos que viven en unión libre, en su religión lo permite, antes de casarse y no sucede nada porque es que ya no estamos bajo la ley. ¿Me hago entender? Entonces, carecen de una característica u de otra, pero el remanente del Señor no es ser adventista, no es ser católico, no es ser pentecostal, son los que guardan los mandamientos del Señor y tienen la fe de Jesús. Y que no se le olvide, querido amigo, querida amiga, nosotros no necesitamos la ley para ser salvos, sino porque somos salvos y porque necesitamos, o mejor dicho, porque aceptamos la ley la gracia del Señor y porque aceptamos esa salvación y porque aceptamos su amor y queremos vivir conforme a Él, es por eso que obedecemos la ley, como consecuencia o como respuesta del amor tan grande que el Señor nos dio, de todo lo que nos sacó, así como el pueblo de Israel. Yo estoy segura de que si usted voltea atrás y usted ve su vida tal cual el pueblo de Israel, usted dice, mira, el Señor me sacó de esto, pasé por esto y el Señor me sacó de aquí, y el Señor hizo esto y esto en mi vida, entonces yo necesito aceptarlo, yo necesito abrazar eso que Él me da. El Señor mandó a su Hijo para que muriera por mí y por eso yo soy salvo. Pero como consecuencia de eso, entonces yo voy a obedecer su ley, porque Jesús me ama, me salva, pero como yo lo amo, entonces decido vivir conforme a su voluntad que está reflejada en la ley del Señor. Yo en este momento quisiera escuchar preguntas, quisiera escuchar comentarios. Esto fue a grosso modo lo que nos dijo esta lección, bastante corta, bastante sencilla. Y quisiera que alguien me dijera si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda o qué aprendió. ¿Qué es la ley? Que sí es la ley relevante para este tiempo. ¿Qué es la ley para su vida? ¿Qué tiene que ver la ley conmigo el día de hoy? Empiezo a escuchar. ¿Aló? A ver, dedocráticamente entonces. ¿De qué nos estamos riendo? Yo te aporto algo. ¿Quién está hablando? Ya, mira. Si no veo, Kevin. Kevin está hablando. Dale, sí. Kevin, te escuchamos. Estaba cansado porque estaba trotando. Ya, mira. La verdad es que cuando uno está con Jesús, es igual a obedecerle y la ley ya no se hace un peso, sino que se hace como algo que te nace, algo que fluye. Entonces, la diferencia de la ley en estos tiempos, creo que se hace con Jesús, con lo que Él puede hacer en nuestras vidas y en lo que ha hecho, y que como con respuesta tal vez a eso que ha hecho en nuestras vidas, nos enamoramos de Él y no nos pesa la ley. Es eso verdad, quería aportar. Es tal cual. De hecho, hay un segmento de la Biblia que dice que la ley no es pesada, en palabras criollas, dijéramos en Venezuela. Saben que los hebreos tomaban la ley de Dios como un regalo de amor. Y ellos, escúchese bien, cosas que no hacemos nosotros los latinos somos al revés. Ellos no entendían a veces los mandatos del Señor, pero decidían obedecer sin entender. Nosotros somos al revés. Por ejemplo, un ejemplo de los hebreos versus un ejemplo de los latinos. Un ejemplo hebreo. Los hebreos, o Abraham, por ejemplo, el Señor le dijo, ve y mata a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró a su único hijo, que por cierto había sido como un milagro, él no entendía absolutamente nada, y lo iba a ofrecer en sacrificio, porque fue un mandato del Señor y porque él decidía obedecer antes de entender. Pero nosotros los latinos somos al revés. Nosotros, por ejemplo, cuando mamá nos dice, usted no va a ir por ahí, mamá, pero ¿por qué? Y necesitamos preguntar por qué para poder obedecer.
Pero como nos dice nuestro amigo Kevin, yo creo que nosotros debemos como que tomar la ley del Señor no como pesada, porque realmente no es pesada, sino consejos de amor. Porque todo lo que Él nos manda, a veces, aunque no lo entendamos, por ejemplo, cómo amar al prójimo, aunque Él me haga daño, es algo extraño y es algo difícil de entender en algunos momentos, y no tanto de entender, sino de poner en práctica. Sin embargo, el Señor, sabio, nos hizo, sabe cómo funcionamos y sabe cómo nos va a ir mejor, y Él lo manda. Entonces es necesario obedecer. Quisiera que otra persona, alguien tiene otra cosa que aportar. Ariadna, por ejemplo, nuestra amiga Kiara, nuestro amigo Rodmer. ¿Qué aprendieron en esta noche? ¿Tienen algo que aportar? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Hoy yo no estuve mucho en el programa porque estaba en los 10 días de oración. ¿Mm? ¿Se escucha? Sí, yo creo que escucho. Ok, pasa que estoy con el internet muy cortado. Lo que decía es que no estuve mucho porque estaban los 10 días de oración, pero me gustó mucho lo que dijiste recién sobre la ley, que son leyes de amor. O sea, lo tenemos que tomar no como algo malo, como que Dios quiere que, que no ves eso porque quiere que la pasemos mal, sino todo lo contrario, son leyes. Totalmente la ley nos sirve de espejo, es lo que nosotros necesitamos para llegar también, ¿no? Creo que es importante la ley porque nos muestra el camino también. Creo que muchas veces como jóvenes nos pasa de que decimos, no quiero hacer esto o aquello porque prefiero más cosas terrenales, pero creo que realmente lo que Dios nos pide, que en realidad no es que nos pide, sino que son cosas necesarias para nuestra vida y para mejorar o para estar mucho mejor. Son como consejos que realmente nos van a servir para bien. tener no solamente una vida más saludable, sino para todo en general, para una buena convivencia con los otros. Y es que además a los seres humanos no nos gusta que nos digan que no. No hagas esto, no hagas aquello, no nos gusta que nos digan que no, y mucho menos cuando hay parámetros tan rígidos. Pero precisamente no es rigidez, no es para hacernos daño ni para apresarnos, sino es para vivir libres dentro de esa ley de amor. Mi querido Jaime, no sé si alguien más tiene algo que contar, te veo ahí distraído, te veo ahí riéndote, no sé si te gustó la lección. Estaba buscando la Biblia, esa es la verdad, porque siempre la dejo aquí debajo de la cama nido, pero ahora no la encuentro, esa es la verdad. Pero no, yo por lo que he entendido, por lo que he visto, por lo que uno igual ha escuchado, ha leído, es que para mí la ley, yo creo que es, aunque en el tiempo cuando se escribió no existía lo ético y lo moral, la ley sí tiene una base ética moral muy elevada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lleva a lo correcto. Entonces, hay uno después, se puede hablar eso sobre la ética y la moral, pero es que moralmente la ley es buena. ¿Por qué? Porque no te lleva, porque el no significa a que, podríamos decir en simples palabras, a negarte a hacer algo, sino que el no te lleva antes a pensar en lo correcto y poder así no hacer lo que estabas pensando hacer. Como podríamos tomar un ejemplo, en este caso, no robarás. Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús dice que lo emplean dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si uno ama a su prójimo como a uno mismo, no le va a querer hacer, no le va a robar, no le va a hacer el mal. Entonces, esa es algo ético y moral que al fin y al cabo en la actualidad la gente no lo piensa, no lo cree. ¿Por qué? Porque como decían los chiquillos, realmente eso te lleva, podríamos decir, a ser un hijo de Dios, pero en realidad podemos darle un igual, a ser una persona como debemos ser, a ser una persona correcta, a hacer lo correcto.
Lo otro también comentar cuando sale en Romanos 10, no me acuerdo el versículo, pero sé que está en Romanos 10 cuando dice de que el fin de la ley es Cristo. La ley no es que con la ley o con Cristo se termina la ley, sino que la ley nos lleva a Cristo. Y eso es lo importante, porque Cristo nos enseña que su ley nos lleva a Él, pues Él es la salvación. Y si nosotros somos salvos, no cumplimos la ley, sino que la ley ya se hace parte de nuestra vida. Ese es mi pequeño comentario. Les voy a decir Así de sencillo. como Jaime dice, chiquillos, mire chiquillos, nosotros Chiquillos, realmente chiquillos. pudiéramos hacer este tema de la ley, para aquellos que estudian teología, no sé si están aquí, este tema de la ley tiene bastante tela que cortar. O sea, podríamos hacer debates teológicos, podríamos hacer raíces, por ejemplo, como estaba diciendo él, un contexto ético y moral, podríamos hacer surcos a través de la Biblia, las diferentes tipos de leyes, cómo fueron cambiando, unas que dejaron de cumplirse, por ejemplo, la ley del sacrificio, la ley del santuario, ya no se cumplía cuando nació Jesús. Podríamos hablar sobre ese debate que cuando dicen que Jesús abolió la ley, porque él dice que solamente había 2 mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo. Y como dice Jaime, es que toda la ley se divide en esos 2, pero al fin y al cabo es toda la ley. Pero es que lo que a mí me interesaba en esta noche no era precisamente que usted se fuese abarrotado de textos bíblicos, sino que usted se fuera respondiendo a la pregunta, ¿qué significa la ley de Dios hoy en día para mi vida? ¿Qué significa entonces los 10 mandamientos que el Señor le dio hace muchos años, antes de que Jesús naciera en esta tierra? ¿Qué significa para mí hoy en el 2021? Entonces quería que toda la relevancia de la ley del Señor y cómo nosotros debemos cumplir la ley del Señor estuviese presente entonces con usted a partir de hoy. Y yo quisiera decirle una última cosa y con esto finalizo. Evalúese. Si a usted le parece pesado obedecer la ley del Señor, necesita acercarse más al Señor de la ley. Porque recuerde que la obediencia de la ley es una consecuencia porque usted es salvo y porque el Espíritu Santo anda con usted. Por eso se hace liviana. Pero si se le vuelve un yugo, acérquese más al Señor de la ley. Bueno, le damos las gracias ahí a Sara por ese estudio bíblico del día de hoy que hablamos sobre el equilibrio, un equilibrio perfecto en que está basado en la ley. Sabemos que, bueno, un texto también conocido de que séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La ley sigue vigente en nuestra vida porque no fue algo para salvarnos, sino que como dijo ahí y lo repitió Sara, nosotros cumplimos la ley porque ya somos salvos. Y se nos fue Sara, pero queremos pedirle a Sara si ella nos puede hacer la oración final, ya para terminar este estudio bíblico del día de hoy, o la noche de hoy. Sí, aquí estoy, vamos a orar, oremos. Amantísimo Señor, te damos muchas gracias porque por precisamente tu gracia, usted nos da la oportunidad de ser salvos, porque en medio de toda esta putrefacción, de esta degradación moral y ética que hay en el mundo, su ley se mantiene rígida, firme, erguida, Señor, imponente, y nos ayuda a guiarnos, Padre, hacia ti. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, que quiebre cualquier coraza que nos impida tener la sensibilidad de poder cumplirla por amor, porque usted nos amó primero. Que estos estudios bíblicos, Señor, podamos no nada más aprenderlo de manera informativa, Señor, sino también que nos pueda formar e enriquecer nuestra vida, pero de verdad, hasta lo profundo de nuestro corazón. Y que demos como fruto entonces obras que estén en consonancia con tu voluntad. Gracias por tu amor infinito, tu misericordia inmensa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuevamente le damos las gracias a Sara por haber dado ese hermoso estudio bíblico que fue sobre la ley. También saludamos a cada uno de los que estuvieron ahí participando con nosotros, a Romer, a David, a Kiara, a Lili también, a Kevin, en este caso a Michi, a Calis, a Saray, a Facundo, a Mr. Fiel que está con nosotros, a Grace, ahí a Elmer,
¿quién más tenemos? A Naudit, a Yanini, también habíamos tenido ahí a Ariadna. Que el Señor los bendiga, chiquillos, que tengan, podríamos decir, una linda noche y los esperamos para el próximo lunes, en el mismo horario, en el mismo canal, ahí con un nuevo estudio bíblico. Y por supuesto, ¿qué más nos está faltando? Invitarlos también para los repasos de escuela sabática, exacto, de estudio de escuela sabática todos los días en la mañana, ahí para que nos acompañen a las 8, a las 7, a las 6, a las 5 de la mañana, 5 a.m. Y lo esperamos también para, como ustedes saben, nuestra recepción de sábado, el viernes a través de Instagram, en el horario respectivo, y también este día domingo, último domingo del mes de febrero, con un nuevo tema por Zoom sobre la temática que tuvimos el mes, eventos finales. Así que el Señor los bendiga. Chau, chau. Foto, no hay foto.